Bueno, 12 de la mañana, domingo. Campanas al vuelo, que es misa de 12. Y sí, ya sé, ¿qué vamos a hacer? Tradiciones judeocristianas permanecen vivas en la memoria. Microreñas 41, cada vez un día diferente, cada vez una hora diferente. Yo soy así, señores, ¿qué le vamos a hacer? Cinco, cinco cómics hoy porque el primero voy a ir rapidito. Sigo la travesía, Espada del Inmortal. Buah, chavales, cómo me está gustando este manga. Que además me equivoqué, dije que eran 15,95, no, son casi 17, 18 pavos por tomo, o sea, es un sablazo de la puta hostia, pero merece todo la pena, me está flipando muchísimo, además me está flipando mucho como la trama, yo me creía que la trama así de la venganza, pues eso iba a ser un par de tomos, tres, pero no, la va macerando despacito, señor Samura va ahí piano, pero me gusta mucho lo que está haciendo porque además creo que tiene un ritmo súper chulo de alternar escenas pues de profundizar en los personajes sobre todo con peleacas de estas de que te quitan el sentido y que te dices, ¡guau! Qué maravilla. En este tomo hay menos peleas que en los anteriores, pero se sabe dosificar, sabe meter este rollito y me gusta mucho porque crea personajes que tienen. Ahí que te llaman, los diferencias, cada uno tiene su personalidad y mola muchísimo. Y hasta el malo, que al principio parecía así como un malo pues muy arquetípico, poco a poco, a medida que avanza la historia, va ganando mucho. Así que, sin más profundizaciones ni profundizamientos, para el Immortal 3 seguimos leyéndola, me sigue pareciendo un pepinazo y una gran edición de Planeta, aunque tengas que empeñar los 2 riñones y medio hígado para comprártela. Bueno, voy con un tochal de álbum que tenía en la pila de pendientes desde hace mucho tiempo. Bueno, desde que salió prácticamente me lo pillé y fue a la pila y ahí se quedó. Y he tenido la suerte de poder volver a colaborar con un podcast muy pepino que se llama El Descampado, que había colaborado hace mucho tiempo y está haciendo un especial 5 años, entonces colaboradores que habíamos pasado, pues tuvimos ahí nuestros minutitos de gloria. Y entonces yo he contado la historia de un señor que se llama José Arnal Caber, o sea, José Cabrero Arnal, perdón, que es este señor de aquí, que precisamente estuvo en Mauthausen con Francisco Boix, con Francesc Boix, que es el protagonista el fotógrafo de Mauthausen, del cómic de Salva Rubí y Pedro J. Colombo. ¿Por qué he hablado de este señor? Pues porque José Cabrero Arnal es un señor que nació en Castilsabás, que es un pueblo que está al ladito de Huesca, y que es el creador de uno de los personajes de cómic más famosos de Francia, que es el Perro Piz, que aquí no lo conoce ni Dios, pero que llegó a vender 1 millón de ejemplares de su revista en su época más dorada en Francia. Es un personaje que, como os digo, marcó a toda una generación, creado por este señor, que aquí en España lo conocemos 10 y porque somos de Aragón o de Huesca, y que ya sé que hay más gente que lo conoce, sobre todo estudiosos y demás, pero que bueno, que fue un pionero, introdujo en España el bocadillo, las líneas cinéticas, una de estas personas que no sabemos quién son y que deberíamos si nos consideramos aficionados al cómic. Yo muchas veces, ya sé que no todo el mundo puede saber de todo, pero puedo perdonar que la gente no sepa, porque yo mismo no sé nada, ni tengo ni puta idea de nada, y cuanto más leo, menos sé. Pero lo que no puedo tolerar, lo que me da una pata en los cojones es la indolencia ante la ignorancia. Es decir, si no sabes y te presentan un dato y te descubren una persona, joder, hay que intentar informarse, hay que intentar buscar información, hay que intentar saber un poquito más y intentar cubrir esas carencias que tienes. Pero bueno, hablando del cómic en sí, como sabía que José Cabrera Arnal había estado en Mauthausen, había estado allí, había estado prisionero, sobrevivió al campo de concentración como Francesc Boix, pues decidí un poco para documentarme, leerme por fin el fotógrafo de Mauthausen de Salva Rubí y Pedro J. Colombo. Me ha gustado mucho. Tengo que decir que yo no soy un gran fan de Salva Rubio, sus cómics me los leo, pero a veces no sé si decir me agotan o me abruman, una de las dos. Es decir, me parece que lo que cuenta está bien. Tiene pues iba a decir su tendencia, su vena, pero bueno, él es historiador y por tanto
refleja en sus cómics, que suelen ser biográficos, pues esta querencia, y los documenta muy bien. Como veis, hay una enorme parte documental, muy interesante además, con fotos, no se hace para nada pesada, sino todo lo contrario, complementa perfectamente el TVO, y el TVO de Pedro J. Colombo, pues con un gran dibujo, nos cuenta una historia terrible, que es la de los prisioneros españoles republicanos en el campo de Mauthausen, y como un hombre, este Frances Boyce, que no es que él fuera fotógrafo, sino que ayudaba a uno de los oficiales de las SS que está en el campo, que gustaba de fotografiar a los cadáveres que ellos mismos mataban, pues las andanzas y lo que pasó, cómo fue su vida en el campo y cómo acabó siendo uno de los testigos de los juicios de Nuremberg. Un TVO de estos que describen una vez más el horror de los campos de concentración, el horror del nazismo, y que a mí me hace reflexionar. Sobre todo me hace reflexionar con una cosa, y es que, no sé si viene a cuento, pero yo lo tengo que decir. ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido nada de todo esto? ¿Cómo es posible que sigamos pensando en banderas, pensando en países, pensando en fronteras, pensando que el que tengo al lado es diferente a mí, pensando que hay causas justificadas, que si no tenemos cuidado, y si dejamos que esto siga escalando y siga escalando y siga escalando, y sigamos escupiéndonos a la cara unos contra otros, volveremos otra vez al punto en el que estamos? Y yo tengo la sensación de que no aprendemos nunca nada con la pandemia, con el coronavirus, con todo lo que nos pasa. Uno echa la vista atrás a la historia y es como ver la fotocopia de cosas que ya hemos hecho, cosas en las que la cagamos miserablemente y cosas que vamos a volver a repetir, porque el ser humano, os lo digo de verdad, da puto asco y puta mala gana. Y son estos cómics los que hay que poner en valor, que ya sé que no sirven para nada porque siempre los leemos los mismos, y los que los leemos ya estamos totalmente convencidos del sinsentido, del horror, de la penuria que siempre traen las fronteras, los nacionalismos, las banderas, los países y estos enfrentamientos totalmente ficticios que detrás solo tienen dinero, porque es todo lo que hay detrás de todas las guerras a lo largo de la historia, es el puto dinero y los putos intereses económicos. Luego nos las vestirán de religión, nos las vestirán de grandeza del país, de recuperar lo perdido, de limpiezas étnicas, pero en realidad al final todo tiene que ver con el dinero. A los judíos se les machacó porque eran los que tenían la pasta, y tú te das cuenta de que con esa excusa al final el hombre comete unas atrocidades monstruosas que le sirven como excusa para hacer estas cosas. Y lo peor es que tengo la sensación de que vamos a ser capaces de repetirlas. Y me da mucha pena y me da mucha tristeza, pero uno ve las noticias y los telediarios y las personas y a mí me da muy mal rollo todo. Pero bueno, sigo porque si no me voy a poner muy intensito y tampoco es caso ni cuestión. Pues eso, que os leáis El fotógrafo de Mauthausen, y por favor, vamos a intentar no hacer las cosas que ya hicimos en el pasado, porque creo que podemos ser muy capaces de hacerlo. Bueno, primer tomo de Aristofania, una colección de Dorisón y Parnote. Primer tomo de 3 o de 4, ahora os lo digo porque... De 4, primer tomo de 4. Aquí te vienen, bueno, los franceses ya sabéis, como compran, ya Dorisson es un guionista reconocido, pues la habrán comprado la serie entera, 4 tomos, de un mundo, pues un mundo de principios de siglo, en un trasunto de la Francia, pues eso, de finales del siglo XIX, primeros del XX, una especie de steampunk mágico, podríamos decir, que en este primer tomo tampoco lo voy a entrar a valorar mucho, porque al ser 4 me parece más justo valorar las colecciones en su extensión cuando están completas. Un buen planteamiento, un dibujo muy franco-belga, muy de álbum francés. Aquí los cánones se mantienen imperturbables e invariables. Podéis ver que el dibujo, vamos, es el ABC del franco-belga. Está muy bien dibujado, eso no lo voy a negar. La historia es una historia de magia, de planteamiento, sobre todo de presentación de los personajes, y que ya veremos cómo avanza. Pero bueno, la verdad es que me parece que es una serie prometedora, que le podemos dar una oportunidad si somos de este palo. Es decir, si te gusta el cómic franco-belga, pues lo vas a disfrutar, eso no tengo ninguna duda, porque sigue los cánones de este tipo de TVOs de manera, vamos, de manera absoluta y total. Iba a dejarlo para el final, pero
voy a hablar ahora de él, voy a dejar para el final una que me ha sorprendido para bien y esta que tampoco es que me haya sorprendido para mal. Me preguntaréis por qué lees a Bendis, pues no lo sé, porque en el fondo me gusta mucho Spider-Man y los dibujantes que colaboran con Bendis en este tomo, Sara Pichelli, Pepe Larraz y David Márquez, es David... Qué horror con los nombres, tío. Sí, David Márquez. Bueno, el Alzheimer aún no se me ha comido todo lo que se tiene que comer. Pues me gustan. Y pues no sé qué queréis que os diga. Pues segundo tomo, seguiré la colección, es entretenida. Tiene un problema, yo creo que tiene un problema muy grande. La primera serie, la de los Spider-Man, que es el encuentro entre Miles Morales y el Peter Parker canónico, pues está entretenida. He leído una reseña en Wacom que era la mejor historia que se había hecho jamás sobre Spider-Man. He flipado mucho. La gente, yo no sé si es que ha leído muy poco o si es que se droga mucho antes de empezar a leer o qué cojones le pasa a la gente porque en vez de decir que esta es la mejor historia de Spider-Man que ha leído en su vida, como os digo, solo puede significar dos cosas. O que no ha leído más historias de Spider-Man que esta o que se ha drogado mucho cuando lee. No, insisto, no encuentro otra explicación. Lo de Spider-Man pues no está mal y la continuación de la serie regular pues tiene el problema que tiene la Marvel en general, que son los putos crossovers. Qué coñazo cuando esta colección se mezcla con las otras colecciones y en este afán del universo y la continuidad y su puta madre te meten en historias que tú no te has leído los otros números, no tienes ni idea de qué está pasando, no sabes nada y te importa todo cero y menos. Y además Spider-Man, en este primer Spider-Man, que además que yo creo que necesita consolidarse, Spider-Man es un personaje muy local, muy de ciudad, muy de Nueva York y necesita historias pequeñas, entre comillas, para consolidarse, como os decía, para llegar a ser lo que tiene que ser. Necesita que le creen los villanos o recuperar los villanos clásicos y necesita ser Spider-Man y no meterlo en una macrosaga de United We Stand con los Ultimates en los que Estados Unidos... Ay, qué coñazo, Marvel, de verdad. O sea, qué puto coñazo eres, qué puto asco das cuando haces estas cosas. Y cómo es posible que personajes tan molones como Spider-Man, con tanto potencial como Spider-Man, cojas este tomo y la segunda parte del tomo sea un... tío, qué puto asco, de verdad. ¿Para qué me metes esta historia que me interesa cero? Y encima contada por Bendis, que ya es como que haces que me interese aún mucho menos todavía. Mucho menos todavía. Vemos además, es curioso porque vemos un Pepe Larraz en proceso de evolución, diría yo, un Pepe Larraz que empieza a ser lo que está siendo ahora, pero que aún se le ven, pues se le ve la novatada, podríamos decir. Está evolucionando para llegar a ser lo que tiene que ser. Ya se ve que es un sensacional dibujante, pero le queda el recorrido para ser el gigantesco dibujante que es ahora mismo. Como os digo, pues eso, segundo tomo. Yo la seguiré porque me apetece además dar el salto a Saladin Ahmed y Garrón, aunque Saladin Ahmed me parece que es otro de los pufos de la Marvel, estos pufos que te venden y que te lo meten como como el que va a revolucionar y va a cambiar el mundo Marvel para siempre, y me parece que es un bluff, pero cojonudo, porque todo lo que me he leído con él me parece bastante mediocre, por no decir directamente aburrido. Empieza prometiendo mucho y se desinfla a la velocidad del sonido. Pero bueno, que ya no estoy hablando de los Spider-Man ni de Miles Morales, sino que estoy hablando de The Weatherman, el volumen 1 que acaba de sacar Norma. No os he dicho, además el de Spider-Man son 27 pavos de Panini. La edición está bien, ¿eh? La edición de Panini no me disgusta, con su tapa dura y demás, pero bueno, que no estamos hablando de Spider-Man, estamos hablando de Weatherman. Habría preferido que la edición de The Weatherman fuera con... Ya sabéis que yo soy muy de cartoné, me habría molado más, porque estas ediciones de tapa blanda, bueno, no son incómodas de leer, pero son bastantes páginas, porque son 6 números americanos, más portadas, múltiples portadas alternativas, y a mí me habría molado más una tapa dura, porque pena menos y sufre menos. Bueno, es un cómic de ciencia ficción, escrito por Jody Lehep, o Lehip, o Lehop, o Alehop, y dibujado por Nathan Fox, con colores del omnipresente Dave Stewart, que yo no sé,
ir a bueno, yo creo que tiene que tener un estudio. Esta gente tiene un estudio con flatters, con gente que le pone efectos y él da las indicaciones, porque si no me parece puto imposible que pueda hacer esto. Es cierto que el dibujo, pues el color es bastante plano en el sentido de que tampoco es excesivamente cantoso ni tiene muchísimos efectos, cosa que a mí me gusta porque prefiero este tipo de color a los colores estos por ordenador que cantan demasiado, cantan la traviata. Y bueno, en cuanto a color, aceptable, me parece bien. Dave Stewart siempre cumple y es un valor seguro cuando quieres que te coloree una serie, una serie. En cuanto a la historia en sí, pues tengo que decir que me ha gustado mucho este de Weatherman. Siento decíroslo. Otra lanzada para vuestro bolsillo, pero me ha gustado mucho. A ver, es desafío total, tal cual, es desafío total, 100%. O sea, tú lo empiezas a leer, Marte y desafío total. No os voy a decir más, pero tampoco quiero hacer mucho spoiler. Pero el cómic en sí, de dibujo me ha flipado. Este Nathan Fox me ha gustado muchísimo lo que hace, pero muchísimo es muchísimo, porque tiene mucha personalidad. Crea unos personajes súper chulos, el guionista, este Jody Alehop, crea unos personajes acojonantes, me gusta mucho, con muchísimo carisma. Y luego la historia, sin inventar la Coca-Cola, pero está muy entretenida, tiene sus puntos de sorpresa, violencia y esta sensación que ya los que me habéis... Los que me leéis, los que me seguís, los que veis las microreñas, sabéis que me mola mucho y es la de que ningún personaje está libre de que le corte la cabeza. Y esa es una cosa que Juego de Tronos, Gantz, muchas colecciones han demostrado que es un punto a su favor y que funciona de maravilla porque genera una incertidumbre en el lector en el que no sabe lo que va a pasar a continuación y eso mola muchísimo. Como os digo, grandes personajes, mucha acción, violencia, una historia de ciencia ficción bien traída, interesante, trepidante, no inventa nada porque, insisto, esto es desafío total. Pero a mí me ha gustado mucho y vamos, me compro el segundo tomo sin ningún tipo de dudas porque encima te deja en todo lo alto. Es el único pero que le podría tener. Voy a rezar, voy a poner las manos así juntitas. Virgencita, virgencita, no me hagas un remender. Por favor, no me hagas un ciencia oscura de los cojones y no hagas que en el cuarto tomo ya me esté cagando en todo y diga remender, vete a tomar por culo y acaba ya de una puta vez la colección y no la estires 10 tomos porque la podrías haber contado en 4 y encima para hacer el mismo refrito siempre que parece que eres súper malote y luego eres todo blanduras y todo la sacrosanta familia como en Ciencia Oscura que de verdad es para pegarse un tiro en la boca. Lo bien que empieza esa serie y ni la acabé, no me compré ni el último tomo, con eso os digo todo. Ya está vendida en Wallapop. Gracias, Wallapop. Bueno, como os digo, The Weatherman, bien, os diría cuánto vale esto, pero como es de Norma, pues no tengo ni puta idea. Norma no pone los precios, pero es un tochal, ¿eh? Es un tochito interesante, muy recomendable, me ha gustado un mogollón de estas colecciones pues que te dan la vida, que te entretienen, que te lo pasas bien y veremos dónde sigue, pero por ahora recomendación, microreña marquina recomendada en la número 41. Bueno, espero que tengáis un buen domingo y que os sirva para pasar 18 minutitos entretenidos. Nos vemos en la siguiente microreña. Bye bye.